hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. El medio para comunicarnos con Dios es la oración. Así que te invito a inclinar tu rostro para orar. Oremos. Padre Santo, Señor, tú que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por este día que nos diste. Gracias por cuidarnos. Gracias por darnos una oportunidad nueva, Señor, de hacer muchas cosas. Gracias, Padre Santo, por que supliste nuestras necesidades hoy. Te pedimos, Señor, que nos cuide y nos proteja durante este día. Bendice al predicador, Señor, sé tú con él, y que lo que él diga no sea de él, Señor, sino tuyo. Bendícelo, cuídanos a nosotros y quédate en este culto. En el nombre de Jesús, amén. Tu palabra me sostiene, en mis tristezas tu amor me infunde paz. Cuando he pecado, tu perdón salva mi alma y me restauras en la eternidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Jesús, por tu amor y santidad. Gracias, Jesús, por tu palabra que me guía y la promesa que muy pronto volverás. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Jesús, por tu amor y santidad. Gracias, Jesús, por tu palabra que me guía y la promesa que muy pronto volverás. Gracias, Jesús. Pues me alimentas y me vistes con amor. Mis finanzas y salud diriges tú, Señor. A ti te canto con todo mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Jesús, por tu amor y santidad. Gracias, Jesús, por tu palabra que me guía y la promesa que muy pronto volverás. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Jesús, por tu amor y santidad. Gracias, Jesús, por tu palabra que me guía y la promesa que muy pronto volverás. Por todo lo que me das, por eso y por mucho más. Gracias, Jesús. Fue por ti, sí, fue por ti, que al Calvario Jesús ascendió, soportando así la pesada cruz y muriendo en tu lugar. Fue por mí, fue por mí, la corona de espinas llevó.
soportando así la pesada cruz y muriendo en mi lugar. Todo mi pasado ya no tiene valor, porque en Jesucristo tendré paz y vida mejor. Fue por ti, sí fue por ti, que al Calvario Jesús ascendió, soportando así la pesada cruz y muriendo en tu lugar. Todo mi pasado ya no tiene valor, pero en Jesucristo tendré paz y vida mejor. Fue por mí, sí fue por mí, la corona de espinas llevó, traspasado así en la cruz por mí y muriendo en mi lugar. El libro de los Salmos ha servido de aliento, ánimo y alivio a millones de personas en el mundo. Mayormente los salmos han sido tomados como un cofre de oración, de alabanza y consuelo. Sin embargo, los salmos son más que oraciones y cantos. Son más que palabras para consolar y alentar en medio de la prueba. En los salmos encontramos profundos temas teológicos que necesitamos descubrir. El libro de los Salmos nos regala 5 libros en uno, y en ellos podemos encontrar temas como cristología, profecía y escatología. Hoy vamos a detallar unos breves versos del Salmo 37. El Salmo 37 es una de las grandes joyas, debido a que en primer lugar es un salmo acróstico. ¿Y qué significa esto de acróstico? Un salmo acróstico es aquel que cada una de sus estrofas de versos dobles comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, y eso hace que el salmo hable de diversos temas, pero que todos estén conectados. Algunos salmos acrósticos, como ves en pantalla, son el 34, el 37 y el 111, entre otros. Y hoy estudiaremos 3 versos del Salmo 37 para explicar un poco mejor qué significa un salmo acróstico. En su mayoría parece ser una cadena de dichos aforísticos como porciones de proverbios. Ahora, ¿cuál era la intención de hacer estos salmos acrósticos? Aparte de ser un recurso literario y de poesía, era una técnica de memorización. Cada estrofa iniciaba con una letra del alfabeto hebreo. En orden, esto incitaba a los estudiantes a recordar mientras buscaban aprender su contenido de memoria. Algunos de los versos más queridos del Antiguo Testamento provienen del Salmo 37. Como la mayoría de los salmos acrósticos, el Salmo 37 es bastante difícil de resumir. Sin embargo, ciertos temas dominan varias sesiones del Salmo. A medida que uno se mueve a través del texto, se da cuenta que están todos los temas conectados. Aunque el Salmo 37 fue escrito 1000 años antes de que Jesús comenzara su ministerio, el Salmo 37 es la explicación completa de la tercera bienaventuranza de Jesús. Este despliega el carácter de la persona mansa o confiada
ante la aparente prosperidad de los malvados. Vamos a ir a nuestras Biblias y leer en el Salmo 37 los versos 23 al 25. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Respecto al camino, a los pasos del hombre que son enderezados por Dios, esto encuentra su fundamento en la oración de Ana. En 1 Samuel 2:9 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. El mismo David ratifica esta verdad: los impíos serán cortados, pero aunque los justos tropiecen, no caerán porque el Señor los sostiene. Sin embargo, es un contraste claro: los malvados serán cortados, pero el Señor sostendrá a los justos. Aunque tropiecen en el camino o experimenten dificultades por un tiempo, ellos no quedarán en el suelo, no porque tengan las fuerzas y las capacidades innatas, sino por la mano del Señor que los sostiene, que los levanta. El Señor los sostiene. Los justos saben que cuando caen, nunca se les dejará allí tirado. Cuando tropiezan, nunca se les abandonará. Hay situaciones que son desafortunadas. Caemos en el chasco o en la calamidad. Hay momentos donde la caída es en el pecado. El justo no está exento de pecado, pero cuando comete un error, inmediatamente la poderosa mano del Señor está para levantar, perdonar y restaurar. El Señor sostiene tu mano, dice el profeta Isaías: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Proverbios nos confirma: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16, la última parte del proverbio, expresa sucintamente la naturaleza del apoyo y protección divina. Los justos retienen su humanidad y aún pueden caer en el camino de la vida. La mano divina asegura que la caída no será tan grave como para prohibirles que se levanten de nuevo y continúen caminando por el camino de esta vida. Yo era joven y ahora soy viejo, dice David, pero nunca he visto a los justos abandonados o sus hijos mendigando pan. Aquí está el testimonio y la experiencia de un anciano que está reflexionando. Este último verso establece el salmo como un salmo de sabiduría madura. Fue compuesto por David en su vejez, después de una vida de reflexión sobre los caminos de los justos y los malvados y del trato de Dios con cada uno. Este testimonio es el fruto de una minuciosa y continua observación que el salmista ha hecho a lo largo de su vida. Este pasaje indica que David escribió este poema en sus últimos años. No es que los justos no pasan por privaciones, sino que Dios no los abandona cuando sufren. A la larga prosperan porque su descendencia tienen lo que necesita. El salmista enuncia aquí una verdad general, la verdad o la verdadera religión que hace a la persona que sea activa e independiente y la libra de tener que mendigar para subsistir. A los creyentes no se nos ha prometido inmunidad absoluta de las penalidades que se describen en el versículo 25, pero a lo largo de todo este salmo se nos asegura el continuo cuidado de que el Señor tiene de nosotros, aún en medio de la adversidad. Dios no abandona a su pueblo, sino que provee tanto para ellos como para sus hijos después de ellos. Pero solo puede ofrecer esta sabiduría desde la perspectiva de la edad, ya que a corto plazo puede parecer que los justos son abandonados. De ahí que los beneficios de la vejez se ofrezcan a los jóvenes estudiantes, que simplemente no han vivido lo suficiente en este mundo para conocer la verdad de esta instrucción. Primeramente notamos que este es un salmo de sabiduría, muy parecido
a los proverbios y que tiene mucho para nosotros. En la sabiduría de la literatura de la Biblia, a menudo los principios generales son presentados de manera absoluta cuando se tiene la intención de ser entendidos de una manera general o aún como principios abrumadores, no como si no existieran excepciones. Esto lo decimos porque hay hijos de Dios que han sufrido penurias, necesidades, dificultades y hambre. También notamos que David simplemente escribió de su experiencia. Él escribió que era confiado y estaba absoluto en este principio, pero era su observación personal. Y como él está analizando y reflexionando la fidelidad de Dios en su vida, sin duda recuerda Primera de Crónicas 14:2, que nos amplía esto. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Podemos estar seguros de que Dios mismo nunca abandona a los justos. Además, Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero podemos decir que nunca hemos visto a los justos mendigando pan, que nunca hemos visto a los justos sin la necesidad de esta vida. Esa pregunta preocupó a Charles Spurgeon cuando resolvió distinguiendo entre el testimonio de David y el suyo propio. No culpó a David, pero reconoció que el versículo 25 no era su observación personal, al menos tal como está. Había visto a los hijos de los justos mendigando. He aliviado a los hijos de hombres indudablemente buenos que han apelado como mendigos comunes. Informó él: supongo que mi testimonio está en algún punto intermedio. Nunca he visto a los hijos de los creyentes mendigando comida, aunque conozco a pobres cristianos y no dudo de que haya lugares donde se esté viviendo una pobreza que los hijos de los creyentes no mendiguen, como otras personas, pero la observación sigue siendo buena, incluso si necesita ser tomada en menos de un sentido absoluto. Dios provee para los justos y para sus hijos. Millones de personas testificarán de eso. De hecho, testificarán todo lo que se ha dicho aquí en el verso 25. Derek Kidner, uno de los más interesantes y útiles comentaristas de los Salmos, quedó tan impresionado con esto que unió frases que el apóstol Pablo usó de su experiencia de la provisión de Dios y con las palabras de David del Salmo 37 para proporcionar el siguiente esquema para los siguientes versículos. Perseguido, pero no abandonado, como si no tuviese nada, y sin embargo lo poseo todo. Enriqueciendo a muchos y derribado, pero no destruido. En otras palabras, el testimonio de David fue el testimonio de Pablo también. Y así ha sido con millones del pueblo de Dios. Mendigando pan. Estas palabras pueden ser vistas desde dos perspectivas. La primera, el hambre de los justos es temporal y será reemplazada por la plenitud en los días venideros. Y número dos, hay un hambre que los justos nunca necesitan sufrir. Nunca serán privados de la presencia del Señor, como lo dice Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tal vez esto es también un llamado a ayudar a los justos cuando sufren hambre en este mundo. El conflicto cósmico entre el bien y el mal no inhabilita a Dios para ser fiel a sus hijos. Su fidelidad es grande, maravillosa, persistente, real, genuina y eterna para los justos y sus descendientes, aún en medio del contexto de este mundo de pecado al cual nadie está exento. Otra expresión en este verso es cuando David dice: no he visto justo. ¿A qué se refiere con justo? ¿Acaso él lo fue en su vida? Él tiene capítulos asombrosos, pero también deprimentes y oscuros. ¿A qué justo se refiere
cuando la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo. La palabra justo aquí es la expresión hebrea tzadik. Es alguien que encarna la concepción fundamental del ser humano que tiene el Creador. Para el tzadik no hay nada que simplemente sea. Todo tiene un propósito. En todo ve significado. Para el tzadik todo lo que existe es un medio para conectarse con un Dios infinito. El hombre justo aquí no es una cualidad desarrollada por alguna práctica. No es algo propio que obtuvo por dejar de hacer o hacer. Porque por mucha entrega, disposición, recordemos que la Biblia declara la incapacidad universal del hombre por sus propios medios. No hay justo ni siquiera uno. Entonces aquí el justo es aquel que ha recibido la misericordia y gracia de Cristo, que ha entendido que esa mano poderosa está para restaurar al caído y ha declarado al pecador justo, aunque la fe del creyente es puesta a prueba por la maldad que ve en el mundo. Él se aferra a su recta forma de vida porque su corazón está fortalecido y animado por la palabra de Dios. El salmista dice: no he visto justo desamparado. La palabra hebrea para desamparado es asab, que significa dejar, abandonar, aplazar, renunciar, soltar. Básicamente significa salir de algo o dejar algo. Este es el sentido del término. La primera vez que aparece en la Biblia fue cuando dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El vocablo adquiere particularmente el matiz de dejar a alguien plantado o dejar a alguien que depende de sus servicios. La palabra también implica abandonar o dejar completamente a alguien. Dios dice que llama a Israel como una mujer abandonada y triste de espíritu. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Isaías lo usa con el mismo sentido cuando dice: nunca más te llamarán desamparada, sino que serás llamada mi deleite está en ella y tu tierra será desposada. Quisiera compartir y recordar estas palabras de Dios que son para ti. Nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Ese es nuestro Dios, que hoy nos recuerda su amor, su gracia y fidelidad. Que muchas veces no entendamos la aparente prosperidad del impío o que pareciera que hemos sido abandonados, Dios tiene cuidado de nosotros y nos guía y conduce en el camino que lleva a la eternidad. Hoy digamos: gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Gracias te doy, Jesús, por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de este conflicto entre el bien y el mal, tú nos bendices, tú nos cuidas, tú provees, tú nos acompañas, pero también nos levantas cuando caemos. Ayúdanos a entender que somos justos porque nos has declarado, porque tú nos has revestido con tu justicia perfecta y que, oh Señor, tú tienes cuidado de tus hijos en medio de esta batalla que muy pronto llegará a su final para que nuestros pies puedan ir y puedan continuar en ese reino glorioso que se aproxima. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.